Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis queridos eléctricos. Y bueno, hoy les traigo un tema que es tipos de lámparas y una cierta comparativa desde características propias de las lámparas para poder entenderlas. Y pues comenzamos con el concepto de lámpara. Es un dispositivo eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía lumínica. Este es una parte muy importante dentro de un sistema de iluminación o dentro de un proyecto de iluminación que queramos hacer, porque las lámparas son la parte fundamental de este. Dependiendo de las características del proyecto y de las características de la luminaria, se escogerá la adecuada para su funcionalidad. Hay una cierta diferencia entre una lámpara y una luminaria. Una luminaria pues es el conjunto de dispositivos que contiene para poder funcionar. Podemos tener una lámpara de tipo LED, pero bueno, te puedes tener un gabinete, podemos tener difusores o ciertas características que son propias de una estructura más complicada que una lámpara. La lámpara simplemente es el dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía lumínica. Aquí tenemos una forma de división pues bastante concreta. Los tipos de lámparas pueden ser de tres principalmente, de filamento, descarga y LED. Hay otras tecnologías, sí las hay, pero decidí enfrascar esto porque son las más comerciales y las que más podemos ver en el mercado. Las de filamento son las lámparas incandescentes y las de halógeno son las primeras lámparas que fueron existiendo y las que fuimos ocupando. Estas se caracterizan por tener su índice de refractancia de color o la forma en que reflejan los colores más eficiente de todas. Estas pues básicamente imitan un poco a los rayos del sol, que es nuestro parámetro principal para ver los colores. Y de ahí nos vamos a las de descarga. Estas de descarga son de otro tipo de tecnología, ocupan ciertos voltajes elevados y ciertos gases para poder funcionar, que tenemos las fluorescentes compactas, las de vapor de sodio de baja y alta presión, y las de vapor de mercurio o aditivos metálicos o haluros. Y por último tenemos las LED. Estas LED pues son las luminarias que en este momento tenemos más auge por su utilización, por su eficiencia y por su flujo luminoso, que es bastante bueno. Las de filamento son lámparas que ocupan una tecnología, pues como su nombre lo dice, ocupan un filamento en el cual hacen circular la energía eléctrica, y este filamento puede ser de diferentes materiales, ya sea de tungsteno o de algún otro tipo de aleación, y pues a la hora de circular energía eléctrica hacen un efecto lumínico y calórico. Tienen esta característica que se calientan un poco más de las lámparas normales y también emiten una luz. Tiene algunas desventajas sobre las demás lámparas, que pues a causa de su flujo luminoso bajo y su consumo eléctrico elevado, ya hay ciertos países donde limitan la producción y la utilización de este tipo de lámparas. En el caso de México tenemos una norma que es la 028 de ENER, que marca la eficiencia energética de lámparas para su uso en general, y esta nos indica que dependiendo de nuestro rendimiento, o sea nuestros lúmenes sobre watts, podemos ocupar o podemos producir o podemos comercializar este tipo de lámparas. Obviamente que existe mucha piratería y existen pues ya estos tipos de lámparas de filamento de origen chino donde pues no cumple con esos estándares, pero aún así es comercializado más en países de Latinoamérica que en otro tipo de países. Y a causa de esto se siguen ocupando este tipo de lámparas por su bajo costo, porque tienen un bajo costo en comparativa con las demás lámparas, pero ya ocupan de otra tecnología que les llaman de halógeno o filamento de halógeno. Estas lámparas ocupan igual un filamento, y además de este filamento ocupan un gas que pues cotidianamente es halógeno. Algunas veces ocupan otro tipo de gas, y este permite que también se pueda ocupar como difusor de calor, y también permite que entre el gas y la energía eléctrica que pasa sobre los filamentos puedan ejercer luz. También tienen las mismas características, pero en baja proporción. Tienen un consumo un poco menor, un flujo luminoso un poco mayor que las de filamento incandescentes normales,
y su durabilidad es un poco mayor, pero aún así no marca una diferencia debido a su costo y debido a su tecnología. Las siguientes lámparas, que estas ocuparon mucho tiempo el mercado debido a su alto flujo luminoso, además de su bajo consumo energético en comparación de las de filamento, y también sus horas de vida. Este tipo de lámparas de descarga funciona básicamente con un balastro o con un dispositivo para poder elevar el voltaje de utilización. Regularmente el voltaje, en el caso de México, vuelvo a mencionar, tenemos entre 127 y 220 de utilización, y este voltaje lo elevan a niveles de 600 hasta 800 watts dependiendo del balastro o si son autobalastrado. De este tipo hay dos tipos, que son compactas y las demás que son más de uso industrial. Las compactas son los que regularmente le llamamos focos ahorradores, que son muy comerciales y que fueron sustituyendo a los focos normales que tenemos. Poco a poco también fueron habiendo nuevas tecnologías, porque al principio esta luz que emitían estas lámparas era luz blanca, o su temperatura del color era un poco diferente a la temperatura que tenemos en el sol, pero poco a poco, gracias a la tecnología, se fueron pues cambiando estos tipos de luces, y algunas lámparas que son fluorescentes de descarga de tipo compactas ya también emulan la luz del sol, y también le ponen ahí luz amarilla en algunos empaques de las luminarias. Poco a poco también se fueron haciendo más baratas, pero aún así sigue predominando en el mercado y también en la utilización este tipo de lámparas debido a su costo, que ahora es un poco más bajo, y también a su tiempo de vida, que oscila más o menos entre las 20.000 a las 30.000 horas de vida, en comparación con las de filamento, que pues tienen una vida de 1.000 a 1.500 horas de vida, y su utilización. Aquí hay otras lámparas de descarga que también ya han entrado en desuso, que son las lámparas que ocupan regularmente en alumbrados públicos o en algunos alumbrados donde se necesita bastante luminosidad, debido a que gracias a esta tecnología podemos tener una luminosidad bastante grande, que son las de aditivos metálicos, o también las de alta presión o baja presión de vapor de sodio. Estas lámparas se ocupan regularmente en alumbrados públicos, pero tienen una gran desventaja. Su flujo luminoso es adecuado, es bastante grande, oscila entre los 10.000 hasta 25.000 hasta 30.000 lúmenes, pero su temperatura del color es bastante eficiente. Esto permite que los colores no se vean pues de forma adecuada. Nuestra comparativa normal o nuestra comparativa principal es cómo se ven los colores bajo la luz del sol, y pues en este tipo de luminarias que tenemos en un alumbrado público todavía pueden verlo mucho en América Latina y en países como México. Si tú vas caminando sobre una calzada de noche, puedes ver que pues a lo mejor tu playera, que es de color rojo, se puede ver azul, o si es verde se vea roja, y tiene ciertas características esta luz para poder pues difuminar estos colores. Entonces poco a poco se ha ido cambiando a otro tipo de tecnologías, debido a que estas consumen mucha energía aún en comparativa con otras. Y por último tenemos las lámparas LED, que bueno, estas lámparas LED han ido incrementándose tanto en su tecnología, tanto en su consumo, tanto en su producción, debido a que es una tecnología bastante eficiente. Sus niveles de vida oscilan entre las 90.000 y hasta 200.000 horas de vida dependiendo de la marca. Su consumo energético es bastante pequeño en comparativa con las demás luminarias, y si ponemos en comparativa el flujo luminoso, ya que el flujo luminoso es bastante bueno. Se han ido corrigiendo a través del tiempo los detalles que tiene este tipo de lámparas. Este tipo de lámparas ha tenido muchos problemas debido a que por un principio el calor que emitían este tipo de luminarias, que se basan en la tecnología de un semiconductor. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un ánodo y un cátodo, o un lado positivo y un lado negativo, y cuando nosotros pasamos electrones del lado positivo al negativo en ese semiconductor, emiten un efecto lumínico. Pero esto en un principio generaba mucho calor, por lo tanto generaba muchas pérdidas, por lo tanto generaba mucho costo, y eran unas lámparas muy robustas porque tenían que tener disipadores de calor. Pero poco a poco la tecnología ha ido avanzando y han ido siendo más compactas, más eficientes, generan menos calor, generan más luminosidad, y su consumo eléctrico es mucho más eficiente. Otra de las características que tenía es que su temperatura de color era muy elevado. Eso quiere decir que además de una luz blanca,
había excesos de luz y por lo tanto era lacerante hacia el ojo humano. Por lo tanto, en utilizaciones de oficina o en utilizaciones de tipo donde requiriéramos un desgaste visual, pues era poco usado debido a que era muy lacerante. Poco a poco han ido mejorando pues las películas de protección o el tipo de LED o las tecnologías, inclusive en el caso de los RGB o LEDs que pueden cambiar según su tecnología, pues el color o algunas otras configuraciones, pues han ido mejorando. Por lo tanto, se ha ido consumiendo más las lámparas LED para un uso más eficiente en las personas. Estas lámparas LED ya bajaron sus costos, ya son más comerciales y pues están derrocando cada vez más los otros tipos de tecnologías en el caso de luminarias. Si ustedes lo pueden ver, cualquier reforma en las partes del alumbrado público, quitamos todas las lámparas estas de pues vapor de sodio, vapor de mercurio que existían antes y se han ido sustituyendo por tecnología LED. En este momento, si pueden ver los nuevos proyectos de alumbrados públicos o de alumbrados, por ejemplo, en algunos estadios o en algunos lugares donde requieran iluminación localizada, pues cambian esta tecnología LED. Y pues bueno, estas características son las que tomamos en cuenta para poder desarrollar un proyecto eléctrico. Tenemos que ver qué potencia, qué flujo luminoso, qué temperatura de color y también el rendimiento, o sea, los lumens sobre watt. Y por supuesto las horas de vida. Dependiendo del proyecto que vamos a realizar es que ocupamos esa lámpara o que podemos decir qué lámpara es la más eficiente. En el caso de una iluminación arquitectónica, regularmente vamos a apelar más por la temperatura del color o el color que necesitamos. Aunque bueno, ya hay tecnología LED que es el RGB, que podemos pues cambiar el tipo de color que queremos que se vea el foco. El flujo luminoso obviamente es muy importante porque si necesitamos hacer un proyecto más industrial tendríamos que hacer cálculos para entrar dentro de normativas como pues la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el caso de México, que rige los niveles de iluminación en áreas de trabajo. Entonces tendríamos que tomar en cuenta esta parte y la potencia obviamente, que es importante debido a que el consumo energético pues se ve reflejado en costos de facturación. Las horas de vida pues influyen también debido a que nuestra luminaria debe de durar bastante para que no podamos tener estos mantenimientos recurrentes que nos generan igualmente costos. En el caso de la potencia podemos ver aquí una comparativa. Los focos LED, tenemos el consumo menor de todas las luminarias en el caso del incandescente, de la halógena y del fluorescente. La fluorescente es una tecnología que ya ha sido pues yendo para atrás con respecto a la tecnología LED. Podemos ver que un foco LED de 12 watts equivale aproximadamente a un foco de 17 watts fluorescente y a un 75 watts de un incandescente. Eso también depende mucho de la marca y depende también de la calidad de la luminaria. Si nosotros vamos al flujo luminoso, imagínense un foco LED de 15 watts emite 1400 lumens, que más o menos equivaldría a un foco de 100 watts, pero el consumo es bastante pequeño en comparativa con este tipo de focos. Por lo tanto, los LEDs siguen siendo los más eficientes con respecto a los watts sobre lumen que pueden emitir. La temperatura del color se mide en grados Kelvin, o es como la similitud de algunas situaciones. Por ejemplo, una luz de una vela emite unos 2000 grados Kelvin, que más o menos es un color rojo. Y si vamos a una lámpara de vapor de mercurio de alta eficiencia, es una luz blanca de 5600 grados Kelvin. Estas lámparas pues ya se han ido sustituyendo por un LED, que un LED oscila más o menos entre los 6000 y hasta 12000 lúmenes, porque la verdad es que los LEDs son unas lámparas que tienen un flujo luminoso tremendo y su temperatura de color es bastante alta. En comparativa, en rendimiento en horas de vida, pues la eficiencia lumínica, o sea los lumens sobre watt, tenemos que la LED es básicamente del 100, porque inclusive en algunas lámparas LED podemos ir hasta más del 100%, o sea que sus lúmenes son mucho más bajos que sus watts en comparativa tremenda. Y sobre las horas de vida pues las LED se la llevan. En comparativa total, la tecnología LED es la luminaria más eficiente que pueden ocupar para un sistema de iluminación, solamente cuidando algunas características, que sería pues
la temperatura del color y también el costo, debido a que aún que ya es más comercial, tienen que tomarse en cuenta ciertas características, debido a que a pesar de que el LED es el más eficiente en horas de vida, el más eficiente en flujo luminoso y también el más eficiente pues en la eficiencia lumínica y vida útil, aún así los costos son más elevados que las demás lámparas. Entonces, si nosotros tenemos que comparar esta eficiencia lumínica, horas de vida o potencia de consumo con respecto al costo del proyecto, tendríamos que evaluar cuál es lo más adecuado. Por eso aún no ha desbancado completamente a las demás tecnologías como fluorescentes o fluorescentes compactas debido a su costo. Las de aditivos metálicos o vapor de sodio de otras tecnologías pues sí se han ido yendo para atrás, porque por ejemplo una lámpara LED que emite un flujo luminoso similar a una de vapor de sodio, pues cuesta a lo mejor la mitad de precio. Pero si tú pones en consideración esta lámpara LED con una fluorescente compacta, puede ser que el precio sea mucho mayor que este tipo de luminarias. Tendríamos que hacer un análisis de costos de lámparas reales para ver cuál es el más eficiente. Entonces, estas son algunas características y de las más importantes que puedes ocupar para poder seleccionar una luminaria para tu proyecto de iluminación. Espero les haya servido. No olvides suscribirse y compartir. Y si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado, podemos manejar cierto material independiente y podemos hablar del tipo de tecnología en particular de las luminarias o del consumo o de alguna otra característica que hemos hablado en este video. Coméntenlo ahí en los comentarios y no olviden suscribirse. Mis queridos eléctricos, nos vemos en la próxima.